Oh, amigos, buenos días. El tema de hoy es que la actualidad es la tractorada, la protesta de ganaderos y agricultores, pero esto dará para hablar por largo y ya tendremos tiempo de hablar. Voy a hablar de otro tema que me ha interesado y que creo que es importante que vosotros también lo conozcáis. Hace uno o dos días que el periodista norteamericano Tucker Carlson es uno de los periodistas más importantes del mundo. Es un periodista norteamericano que le siguen millones de personas. Es el periodista que más gente le sigue de todo el mundo. Y esto tiene su mérito porque en la época actual de la desinformación, de la manipulación, de la censura y de la falta de libertad de expresión, pues hay periodistas que sí hacen bien su trabajo, que es informar. Y para informar, no se puede informar con manipulaciones, con desinformación o con censura. Se tiene que informar, pues informando de lo que la gente quiere saber, que es la verdad, sin que se le tenga que ocultar nada. Y esto es lo que hace Tucker Carlson, que es uno de los periodistas más importantes de todo el mundo, como ya he dicho. Ha entrevistado a personalidades, por ejemplo, como Javier Milei, el actual presidente de Argentina, o aquí en España como Santiago Abascal, que son estos dos personajes que os he mencionado, Milei y Abascal, son dos personajes muy vetados por los actuales medios de información. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que ha hecho una entrevista a Vladimir Putin en Rusia hace unos 2 días. Y de momento, y a día de hoy, he intentado buscar por internet esta entrevista. Y no la he encontrado en ningún sitio. En fecha de hoy, he sabido pues que mañana aparecerá la entrevista en la página web de Tucker Carlson. Y que quizás pasado mañana podamos ver pues la entrevista de manera íntegra. Aunque no sé si se podrá ver porque la Unión Europea está imponiendo una absurda censura, que la cual no nos permite informarnos bien. Pues ya desde que empezó la guerra de Ucrania, ya son cosa de unos 2 años, todas las informaciones procedentes de Rusia han estado vetadas, censuradas. Canales informativos como Sputnik o como RT, pues no nos llega a Europa, son censuradas. Desde la Unión Europea dicen que es un instrumento de la propaganda rusa. Pero bueno, a la gente normalmente quiere estar informadas de distintas fuentes. Tiene que haber la pluralidad informativa y no tiene que haber censura. Fija una cosa, que a raíz de esta entrevista de Tucker Carlson con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, seguramente que habrá tocado temas como por ejemplo la guerra de Ucrania o las sanciones que ha impuesto la Unión Europea contra Rusia. El tema, por ejemplo, también de la congelación o de la apropiación de los activos rusos. Por ejemplo, seguramente puede ser uno de los temas que salga en la entrevista y no interesa a los de la Comisión Europea que se conozca esta información. Fijaos que hasta el punto de que algunos diputados del Parlamento Europeo han propuesto a modo de castigo que al periodista Tucker Carlson no pueda viajar a países comunitarios, es decir, a países de la Unión Europea. Y si tiene algún tipo de activo que sea congelado o apropiado. Es decir, si el periodista norteamericano Tucker Carlson tiene algún dinero o alguna propiedad en algún lugar de la Unión Europea, pues que le sea congelado o que le sea apropiado. ¿Qué maneras son estas de tratar a un periodista? Bueno, se dice que la Europa de las libertades, que se reconoce la libertad de expresión. En realidad no hay libertad de expresión, hay censura. Fijaos, muchos periodistas, por ejemplo aquí en España, son muy excluidos, son censurados, son marginados, son sancionados y son amenazados con penas de cárcel. Por ejemplo, aquí en España hay periodistas como Vito Aquiles, Aubice Pérez, no sé qué más, Bernardo Hondo,
Y en fin, una serie de periodistas están vetados. Lo mismo ocurre con muchos youtubers e influencers. Como que el gobierno, la Unión Europea, que aplica la censura, y el gobierno que tiene comprados a los medios de comunicación, por ejemplo, canales de televisión o los periódicos, los tiene comprados. Y de esta manera, pues hace que solo, pues, emitan o den a conocer noticias que le interesen al gobierno. Es decir, que se convierten en los instrumentos de propaganda del gobierno que solo transmiten los mensajes que interesan al gobierno. Y todo lo demás está censurado. Aunque se diga que hay libertad de expresión, la verdad es que no hay ninguna libertad de expresión. Porque solo hay la libertad de expresión que les interesa a ellos. Por ejemplo, no se puede hablar, por ejemplo, de esta entrevista de Vladimir Putin, con este periodista norteamericano. No se puede hablar, por ejemplo, de los agricultores y ganaderos, que se dicen muchas mentiras. No se puede hablar, por ejemplo, de la inmigración. Y no se puede hablar de la corrupción. Y no se puede hablar de toda una serie de cosas que están censuradas. No hay libertad de expresión. Y esto es importante que lo sepáis. Y no, habiendo bastante con esto, con comprar los medios televisivos y los medios, la prensa, lo tienen bastante con esto, incluso desde la Unión, la Comisión Europea, hacen unas leyes que obligan, por ejemplo, a las redes sociales, por ejemplo, a YouTube, a Instagram, a Facebook, a Google, les obligan a las redes sociales a imponer ellos mismos la censura. Por ejemplo, está vetado hablar de esto, de eso, de aquello, y de toda una serie de temas que no consienten que se hable, no consienten que se dé difusión, no consienten que se vaya transmitiendo este tipo de mensaje. No les interesa. Hay censura. ¿Por qué? Porque solo les interesa el mensaje que les interesa a ellos, que es la Agenda 2030. Para ellos la única libertad de expresión es para esto, pero para los demás no. No existe ninguna auténtica libertad de expresión mientras haya algo que se censure. Es que no existe, porque no se tendría que censurar nada. Tiene que haber pluralidad informativa. Fijaos, en muchos periódicos se les conoce su línea editorial o canales televisivos. Por ejemplo, alguna prensa, algunos canales televisivos se dice que son de derecha, de estos que etiquetan con derecha, y otros que son de izquierda. Esto ya lo sabemos. Pero es bueno que haya la diversidad de opiniones y la pluralidad informativa. Y para que esto tenga que ser posible, no puede haber ningún tipo de censura y tiene que haber completa libertad de expresión. Bueno, pues esto es lo que pasa, que no está bien y que no es lo correcto. Que esto de vetar a Tucker Carlson, perdona que no me acordaba bien el nombre. Esto de vetarlo en Europa y amenazarle de esta manera, de congelar la propiedad de sus activos y no permitirle viajar en una zona que se supone que tendría que ser una parte libre de un mundo, esto no es una manera correcta de hacer las cosas. Esto es perseguir a un periodista que su trabajo es informar como él quiera. Que Araujo tiene tantos millones de seguidores. ¿Por qué? Pues porque informa muy bien, porque no manipula, porque dice las cosas que tienen que saberse. Y esto es lo que tenían que hacer los periodistas. Ya sé que hay algunos que lo hacen, que son muy perseguidos, pero Tucker Carlson tiene la suerte de tener millones de seguidores. Y esto pues genera muchos ingresos y esto pues es bueno también. Pues bueno, esto es lo que tenéis que saber. Se dice que lo de la censura, la falta de libertad de expresión, desde que se inventó Internet, ya pretender imponer censura y estar contra la libertad de expresión es, desde que se tiene Internet, como poner puertas al campo. A pesar de que a los gigantes tecnológicos como Google, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc., se les obligue por leyes a imponer su propia censura. A pesar de esto, siempre habrá alguna web en internet donde se pueda encontrar esta información alternativa. Y digo alternativo porque hay mucha censura y no se respeta para nada la libertad de expresión. Vamos a ver si pasado mañana, a partir de pasado mañana, a ver si encuentro esta entrevista de
del presidente ruso Vladimir Putin con Tucker Carlson y a ver de qué es de lo que habla, a ver qué es lo que opina de las sanciones que le ha impuesto Europa, que más bien se han ido contra la propia Europa, que no han afectado demasiado a Rusia, según la información que tengo hasta el momento. Vamos a ver cuál es tu punto de vista de la guerra de Ucrania. Fijaos una cosa, al presidente de Ucrania, Zelensky, le han hecho muchas entrevistas. Ha tenido muchos palmeros, tanto en la televisión como en la prensa de la Unión Europea y por parte de los parlamentos de la Unión Europea también. En cambio, entrevistas con el presidente de Rusia, esto no llega a ninguna parte. ¿Cómo es esto? Esto no es pluralidad informativa, esto es censura. Esto no es libertad de expresión. Pero bueno, a ver si aquí en 2 días, a ver si encuentro esta entrevista y a ver si me puedo enterar de qué ha hablado Vladimir Putin. Porque Rusia es un país muy importante y también nos interesa saber cosas sobre Rusia. Y el punto de vista de un líder como Vladimir Putin, que tiene mucha relevancia en todo el mundo. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.